Hey, muy buenas a todos, gente extraña y enferma del YouTube. En esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre Albion Online en la modalidad de Hardcore Expedition. Y es más que nada cómo utilizar la Q de silencio en el boss, o también conocido como cómo buguear al boss de Fungicida. Chicos, algo muy importante es de que existen dos formas, la forma safe y la forma más hardcore podría decirse, pero es una forma mucho más rápida. En este video van a ver la forma safe, el cual vamos a poder destruir al boss fácilmente y seguro, ¿no? En la forma safe el healer no tiene que ser muy bueno, pero en la forma hardcore, bueno, o en la forma más rápida, pues sí tiene que ser bueno porque vamos a recibir mucho más daño, dado que vamos a utilizar otras habilidades para poder hacer el boss. Pero bueno, ¿qué vamos a utilizar para la forma safe? Vamos a utilizar una masa normal o una masa en cubo junto con un escudo de Aegis o simplemente no usar nada, ¿no? Chicos, yo lo hago en esta presentación, en este video, sin nada, simplemente la masa normal y mi malicioso, porque no se necesita más si sabes usar los defensivos correctamente. Ok, aquí estarán viendo ya cómo es la build y qué es lo que necesita. Una cosa importante es que tenemos que tener en cuenta que la primera fase del boss siempre se va a hacer igual. ¿A qué me refiero? Vamos a acercarlos a unos mobs. Por ejemplo, aquí yo los acerco a las brujitas, pero podemos acercarlo a las brujitas por el lado izquierdo, o podemos acercar a los mobs de las escaleras. Da igual donde lo pongas, simplemente que esté cerca de unos mobs. Dado que el boss reacciona a la cercanía de los mobs y no tira el escudo hasta la mitad de vida. Esto sucede simplemente porque así funciona, y si lo pones cerquitas, pues hasta la mitad de vida no pone el escudo. Cuando tenemos que empezar a utilizar la Q de silencio es cuando está en la mitad de vida y pone el primer escudo. Ahí vamos a cambiarnos rápidamente y así ya fácil, ¿no? Vamos a poner el video para que pueda explicarlo mientras la marcha. Ok chicos, aquí está el video. Estamos comenzando. Yo salí del skip. Esto fue grabado en mi canal de Twitch. Vamos a acercarnos y vamos a darle una Q y una E. Vamos a darle vuelta, escudito para que no nos pegue, una Q, tiramos una W para alejarnos, una R y nos dejamos pegar, ¿no? Vamos a tirar algunas Q para jalar agro y que no nos mate. Como pueden ver, estamos utilizando los defensivos correctamente, la capa, la R para poder mitigar mucho el daño, ¿no? Y también pueden ver que estamos aquí cerca de los mobs de fuego para que no se active el escudo antes de la mitad de vida. Una vez llegado a la mitad de vida, pues vamos a empezar a ver que el boss se va a poner en escudo, y es cuando tenemos que aprovechar para cambiarnos nuestras habilidades y salir del agro del boss. Mientras vamos a utilizar nuestros defensivos, utilizaremos las botas, la E, el escudo, la R y la capa de una forma. También recomiendo que este boss se haga con una gigantismo, por si acaso toca una emergencia, utilizarla de gigantismo como un método de emergencia. Aquí vemos que estamos jugando con los defensivos, ya se puso el boss el escudo y nos alejamos. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a salir de combate. Tarda alrededor de unos 30 segundos. Pero tenemos que hacer aquí un jueguito. Cuando el boss se acerca y tire el rayo, nosotros vamos a alejar. Y nos alejamos. Y con las botas nos vamos a alejar un poquito más. Botas, W. Nos alejamos, tira un escudo y nosotros ya salimos de combate. Nos ponemos la Q de silencio. No podemos poner la runa si queremos, pero yo no la utilizo. Ok, lo siguiente va a ser simplemente tener en cuenta cómo funciona el boss. Va a tirar un básico, nos esquivamos, tiramos un defensivo y tiramos la Q casi al mismo tiempo en el que baja la mano. Ya va, hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Sube la mano, antes de bajarla tiramos la Q. Es un timing exacto. También podemos contar por segundos, pero realmente esa técnica no la tengo dominada, simplemente lo hago por perspectiva. Tiramos la Q y tiramos una E. Simplemente jugamos con los defensivos. Aquí, como no tengo ningún defensivo, tiramos la Q directamente, me pega y tenemos un defensivo. Simplemente es tirar la Q casi el mismo timing, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Tiramos la Q, se carga y ya. Realmente es demasiado fácil el boss. Esto, como les digo, es la forma safe, pero esta es la forma un poquito más complicada que les estaré mostrando en otro video. Bueno chicos, aquí van a ver el ejemplo ya ralentizado a la mitad de tiempo. Tiramos un escudo para esquivar el básico. El boss va a tirar el rayo. Nosotros tiramos un defensivo, en este caso la capa. Y cuando él levanta la mano tiramos la Q y tenemos que bajar la Q cuando él baja la mano. Realmente es el timing, ¿no?
Y te vamos a volver a repetir. Vemos que simplemente es jugar con los defensivos. Aquí vamos a tirar la R. Y cuando vemos que sube la mano el boss, volvemos a tirar la Q. Ahí está. Y como ven, la Q toca el piso al momento que el básico del boss toca el piso. Más o menos tenemos que coordinar las dos animaciones al mismo tiempo, ¿no? Y sería exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer por última vez para que te quede un poquito más claro, ¿no? Aquí tiramos la Q y las dos, la masa como el básico del boss mejoran al mismo tiempo, ¿no? Y aquí jugamos con los defensivos nuevamente. Y nada más que eso, chicos. Realmente es relativamente fácil. La segunda forma, que es una forma un poquito más hardcore, pues sí te pide que tengas un healer un poquito más preparado. Y aparte de eso, pues tienes que tener una parte que haga buen daño para que se muera rápido. No tengas que estar utilizando la Q de silencio tantas veces como le hice yo, ¿no? Si aquí hubiera tenido una parte como es daño, pues hubiera utilizado mucho menos la Q de silencio. Y este boss se hubiera hecho mucho más rápido, ¿no? Y bueno, chicos, para terminar, este video fue hecho en un mapa nivel 18, como pueden ver. Entonces, si funciona en un 18, va a funcionar en su mapa de nivel bajo o en su mapa de nivel 14. Así que están 100% seguro. Vamos a abrir el cofre porque mucha gente se me queja que cuando hago un mapa no abro el cofre. Pues aquí vamos a abrir el loot que me da y pues tampoco es tan bueno, ¿no? Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y seguirme por Twitch, que estaré ahí todos los días, y apoyarme en mi canal secundario de resúmenes de anime, el cual estaré resumiendo animes para ustedes. Hasta la próxima. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough.